Resulta que tengo un problema bastante serio. Hice este nicho grandotote para estas pequeñas vírgenes y el problema es que no sé cuánto cuesta. Y seguramente tú también te has encontrado con problemas muy similares, porque cuando uno va a la tienda, pues es lo más obvio del mundo que ya estás observando los precios de los productos. Pero cuando a ti te toca producir algo, tienes que considerar más variables como el tiempo de tu trabajo, la habilidad de tu trabajo, y resulta que a la mera hora no sabes cómo cobrar. En este video vamos a hablar justamente de ese problema y de cómo puedes intentar solucionarlo. Para eso voy a quitar tantito las vírgenes para que no se me caigan y el nicho lo voy a poner acá atrásito, donde no estorbe. Entonces, ¿cómo cobramos las cosas? Tenemos que comenzar explicando que cuando tú vas a la tienda, indistintamente observas los productos y preguntas ¿cuánto cuestan? Y asimismo tú preguntas ¿cuál es el precio? Y asimismo tú preguntas ¿cuánto vale? ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto vale? Y usualmente nos acostumbramos a pensar que estas tres preguntas significan lo mismo, pues porque tú estás comprando. La verdad es que el precio, el costo y el valor de las cosas son variables económicas que no significan lo mismo y que se refieren a escenarios diferentes de la producción. Vamos a empezar por el principio. El costo en términos económicos se refiere a los costes de producción. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos acá con mi problema del nicho, si estuviéramos hablando de costo, el costo de este nicho involucraría únicamente los materiales con los cuales está hecho, es decir, la madera, la pintura y el costo del trabajo que me costó hacerlo. Sin embargo, el precio es una variable que se refiere a cuánto voy a cobrar por él. Es decir, el costo es para el productor y el precio es para el consumidor. Asimismo, el costo de este teléfono celular se refiere a cuánto le costó a la empresa producirlo. Y aparte del costo de producción que tiene para la empresa tiene que obtener una ganancia, por lo cual pues agarra su costo y le sube un cierto porcentaje, un margen de ganancia para asignar el precio del producto. Entonces, ¿qué cosa es el valor? Económicamente, la variable del valor de las cosas es muchísimo más difícil de establecer porque ahora tenemos nosotros que diferenciar entre el valor de uso y el valor de cambio. La variable económica del valor de cambio se refiere a la cantidad monetaria necesaria para intercambiar el producto entre el vendedor y el consumidor. Es decir, que precio y valor de cambio pues es básicamente lo mismo, pero la variable de valor de uso es completamente diferente porque ahora se refiere a la parte subjetiva de la utilidad que tienen los bienes y servicios para diferentes personas. Entonces, el precio o valor de cambio de este teléfono está definido a la hora de que yo lo compré, pero el valor de uso depende para qué lo estoy utilizando. Si lo utilizo para jugar o lo utilizo para mi trabajo. Asimismo, volviendo a mi problema del nicho, el problema que yo tengo aquí es que le podría asignar un precio o le podría asignar yo un valor de cambio, pero ¿cuál es propiamente su valor de uso? Pues el valor de uso es simplemente que lo tengamos ahí, le acomodemos a las vírgenes o alguna otra figura religiosa que ustedes quieran. Y entonces usarlo es simplemente el hecho de que esté ahí sin hacer nada. Aquí las cosas se vuelven mucho más subjetivas y se vuelve todavía mucho más difícil saber cuál es su precio y saber cuál es su valor. Vamos a regresarnos tantito al problema, porque justamente cuando nosotros producimos algún bien o servicio, tenemos que integrar todas las variables relacionadas con su producción. Económicamente tenemos tres grandes factores productivos que son la tierra, el trabajo y el capital. Y quizá eso los vamos a desarrollar más a profundidad en otro video.
ahorita lo que yo quiero explicar es una parte subjetiva que existe en el valor de las cosas. Básicamente es imposible saber cuánto valen las cosas a pesar de que los diferentes productos y servicios que consumimos ya tengan un precio de mercado asignado. Entonces, ¿de dónde salió ese precio de mercado? Otra vez regresemos al principio. Dentro de los factores productivos, pues yo podría asignar el precio de este nicho en función de los materiales necesarios para su producción. Pueden ver que está hecho de madera. Lo que ustedes no saben porque no se ve a simple vista es que es madera de ayacahuite. Si yo lo hubiera hecho con pino, pues en el lugar donde yo vivo, el pino es una madera pues relativamente común y relativamente barata. Sin embargo, está hecho de ayacahuite. En particular, aquí donde yo vivo, el ayacahuite es un poquito más elegante y un poquito más costoso. Obviamente que tampoco entra dentro de la categoría de maderas finas, como pudiera ser, no sé, un maple, un cedro, un roble, pues porque aquí donde yo vivo ni siquiera conocen esas maderas. Entonces, ya estamos hablando de que está hecho de un material más o menos lujoso, pero otro detalle bien importante que tenemos que considerar, que monetariamente, a pesar de que existe un precio asignado a los materiales de los cuales está hecho este nicho, fíjense muy bien en el detalle de la figura propiamente, porque a pesar del material del cual está hecho y eso tiene un precio, que yo puedo integrar a mis costos para determinar el precio de venta final al consumidor, pues entonces, aparte de todo eso, tenemos que asignarle también el valor del trabajo. Y aquí nos vamos a volver a hacer bolas, porque entonces, ¿cuánto vale el trabajo? Decía el abuelito Marx que el precio de los productos viene determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo. ¿Qué significa? Pues nadie sabe qué significa a ciencia cierta. Entonces, yo podría determinar cuántas horas de trabajo fueron necesarias para fabricarlo, pero aquí hay un detalle bien interesante, que la propia variable del tiempo tampoco sirve para determinar el valor del propio trabajo, porque no es lo mismo el tiempo que me tardo en hacer una mesa o el tiempo que me tardé en hacer este librero que está acá, al tiempo que me tardé en hacer este nicho en particular. La variable del tiempo, pues es una variable que todos podemos medir, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero ¿cuánto vale 1 hora de ese trabajo? No vale lo mismo 1 hora del trabajo de un médico que asigna una consulta a 1 hora del trabajo de un obrero. Entonces, asignarle un valor al tiempo de trabajo también es muy difícil porque vamos a meter ahora otra variable económica que es necesaria para el cálculo del valor de este nicho, que es propiamente la habilidad necesaria. Porque hay trabajos que dentro de un mismo marco temporal requieren de mayor o de menor habilidad para realizarlos. Y ahora bien, nos vamos a volver a complicar la vida cuando tomamos en consideración el otro factor productivo que había mencionado hace ratito, que es propiamente el capital. En específico, para poder fabricar este nicho se requiere de cierto capital especializado, como puedes ver acá en las molduras. Habría sido imposible hacerlo sin la herramienta específica para hacer este diseño. Como ves, ya nos vamos complicando más en el cálculo de dónde viene el valor, si vale más o si vale menos. Y ahora, la variable más subjetiva económicamente hablando y que hace todavía más difícil valorar las cosas. ¿Te gusta o no te gusta? Porque si no te gusta en particular este diseño, pues es obvio que le vas a asignar una cotización menor. Y si sí te gusta este diseño, entonces como consumidor subjetivamente ya te estás mentalizando a asignarle un mayor valor. Y quiero que notes en específico que la persona que me encargó este trabajo es particularmente devota de la Virgen María. Entonces, esas cuestiones subjetivas de nuestros propios gustos y de nuestros propios intereses hacen que como consumidores siempre le asignemos un valor diferente
a los productos o servicios que nosotros estamos consumiendo. Y seguramente ya te habrás dado cuenta que aquí nuevamente nos estamos haciendo bolas porque yo había comenzado hablando de mi perspectiva como productor, de los materiales que usé, del tiempo que me tardó fabricarlo y de la habilidad, el esfuerzo y las herramientas necesarias para producirlo. Y ahora también ya estamos hablando de que aparte de la valoración que yo le puedo dar como productor, yo podría asignarle un costo, pero ese costo todavía se tiene que equilibrar con el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar. Y como ya decíamos hace un momento, esa disposición del consumidor a pagar es algo absolutamente subjetivo. Porque la información que manejo yo como productor no es la misma que maneja el consumidor. Regresando a lo que decía al principio de la explicación, si el consumidor desconoce que la madera de ayacahuite es más costosa que el pino, pues entonces eso va a sesgar su opinión. Otra forma de complicarnos todavía más, que es la competencia. Ya viste que comenzamos hablando de mi perspectiva como productor y hablamos del gusto del consumidor y ahora hablemos de la competencia. ¿Hay otros productores capaces de ofertar un producto igual o similar? Si resulta que en el entorno económico donde yo vivo y donde el consumidor vive hay más competencia, eso sesga el precio final que va a tener este producto. Porque yo voy a tener que empujar mis costos hacia abajo para poder ser competitivo con los demás productores. Y asimismo, el consumidor también va a tener una visión sesgada de que podría ser más barato porque ya tiene la idea que si no le gusta mi trabajo, se va corriendo con la competencia. Caso contrario, si resulta que no hay productores que puedan ofrecer un producto igual o similar, entonces el precio final se mueve hacia arriba. Porque yo como productor puedo decir, ¿sabes qué? Te lo vendo más caro y si no te gusta, pues hazle como quieras porque no vas a encontrar a alguien que te lo haga igual. Y el consumidor también va a decir, bueno, pues tengo que aguantarme a comprarlo más caro porque es la única opción que yo poseo. Habíamos comenzado la explicación hablando de factores internos, el productor y el consumidor, y terminamos la explicación hablando de cosas que no tienen nada que ver, porque la competencia es ajena a el intercambio que podemos tener entre el productor y el consumidor. La idea de toda esta explicación es que el entorno económico, el mercado en todo su conjunto y todas estas variables hacen que sea prácticamente imposible saber cuánto valen las cosas. A pesar de que yo le pudiera asignar un costo de lo que a mí me costó y que yo le pueda asignar un precio de venta que el consumidor está dispuesto a pagar, el valor propiamente nunca lo podemos saber. Y esto aplica para todos los bienes y todos los servicios diferentes que nosotros estamos consumiendo día con día. No sabemos cuánto valen las cosas y por eso siempre te encuentras con situaciones en las cuales los precios son demasiado volátiles y también te encuentras situaciones en las cuales vas al mercado, te compras algo y ya después te das cuenta de cómo su precio ha cambiado. Regresando al ejemplo de los celulares, que había dejado yo mi celular aquí hace rato, fíjate muy bien cómo el precio de los celulares antes era excesivamente caro. Los celulares eran un bien caro, pero no por el celular en sí mismo, sino por todo el entorno económico que los rodeaba, porque era tecnología nueva, porque había pocas empresas productoras, y te das cuenta cómo el precio de los celulares ha bajado con el paso de los años, porque hay más celulares, porque hay más competencia, porque es un producto que se ha vuelto cotidiano, pero resulta que de repente suceden desviaciones en el mercado como el shock de la producción de semiconductores, que ese elemento en particular de la producción de los chips hace que los precios de los celulares y de todos los productos tecnológicos se ha encarecido mucho, así como el caso del aumento del precio de la memoria RAM. Pero ya nos estamos desviando mucho del tema. Más adelante voy a subir un video especificando ahora sí cómo tú puedes hacer el cálculo de los costos.
para que cuando tú produzcas algo y tú quieras emprender, sepas cuánto cobrar por tus productos o tus servicios. La idea de este video era analizar y divagar un poco acerca de otras variables económicas, como es la del valor de uso y el valor subjetivo que le asignamos a las cosas, porque muchas veces no podemos saber cuánto valen las cosas. Yo solamente quería divagar acerca de todas estas variables económicas porque me gusta insistir mucho que la economía es algo muy cotidiano y que no siempre se trata de dinero. Y como no siempre se trata de dinero, quiero terminar el video explicando pues que a fin de cuentas el precio de este nicho es 0, porque lo voy a regalar. Así que espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos hasta la próxima.